¿qué tal? Soy Juan Antonio Rosado, narrador, ensayista, crítico literario, investigador independiente. Bienvenidos de nuevo al canal Grandezas de Lilliput, donde no nos interesan los temas de moda, sino los temas atemporales, donde todo lo sabemos entre todos. Un canal cultural dedicado a la lengua española, a las letras, al arte. No olvides suscribirte si no lo has hecho. Estás viendo la primera parte de un programa dedicado al escritor Juan García Ponce. ¿Quién es Juan García Ponce? Hermano del pintor Fernando García Ponce, fue un incansable escritor, crítico de arte, crítico literario, traductor, difusor de la cultura. Además de docente, se desempeñó como secretario de redacción de la revista de la Universidad de México, director de la Revista Mexicana de Literatura, miembro de la redacción de las revistas Plural y Vuelta, director de la serie de poesía y ensayo de la UNAM, fundador y director de la revista Diagonales. Entre otros reconocimientos, obtuvo el premio Javier Villaurrutia en 1972, el premio Anagrama de Ensayo en 1981, el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Lingüística y Literatura en 1989 y el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo en 2001. Tradujo La larga marcha de William Styron, los libros Eros y civilización, El hombre unidimensional y Ensayo sobre la liberación de Herbert Marcuse, La revocación del edicto de Nantes, La vocación suspendida, Robert esta noche y El Baphomet de Pierre Klosowski. También difundió en español a Robert Musil, a Emitio von Dorerer, a Georges Bataille, a Georg Trakl y a Henry Miller, entre otros muchos, ahora clásicos del siglo XX. Para mí, el yucateco Juan García Ponce, nacido en 1932 y muerto en 2003, es uno de los mejores escritores mexicanos de la segunda mitad del siglo XX, junto con Salvador Elizondo, Juan Vicente Melo e Inés Arredondo. Sobre esta última escritora ya tuve una charla con Claudia Albarrán en este mismo canal. Y si deseas profundizar un poco más en la literatura mexicana del siglo XX, te recomiendo mis libros Avatares literarios en México y Juego y Revolución, la literatura mexicana de los años 60. En ambos encontrarás varios ensayos sobre la obra de Juan García Ponce, escritor sobre el que además realicé mi tesis doctoral en letras, tesis que luego se convirtió en un libro de 400 páginas titulado Erotismo y Misticismo. Juan García Ponce publicó obras de teatro, novelas, cuentos, ensayos, crítica de arte y crítica literaria. Mencionaré algunas de sus obras. El canto de los grillos, obra de teatro de 1954, La feria distante de 1959, 12 y una 13, también obra de teatro de 1961, La noche de 1963, Imagen primera, también de 1963, Figura de paja de 1964, Cruce de Caminos de 1965, La casa en la playa de 1966, Nueva visión de Clé del 66, Juan García Ponce, Nuevos escritores mexicanos del siglo XX presentados por sí mismos de 1966, que fue una de esas
autobiografías precoces que se le ocurrieron a Emanuel Carballo en aquella época. Rufino Tamayo, de 1967, La presencia lejana, del 68, Desconsideraciones, también del 68, también del 68, La aparición de lo invisible, del 68 también, Nueve pintores mexicanos, Entrada en materia, del 68 también, Manuel Álvarez Bravo, del 68, Requiem y Elegía, que fue una edición privada, el único poema que escribió Juan, de 1969, La cabaña, de 1969, Cinco ensayos, del 69, La vida perdurable, de 1970, El nombre olvidado, también de 1970, El libro, del 70, y El reino milenario, también de 1970. En 1972 publicaría Encuentros, libro de cuentos clásico de la literatura mexicana, La invitación, extraordinaria novela sobre la identidad, de 1972 también, Thomas Mann vivo, también del 72. En 1973, Joaquín Clausel, el pintor mexicano. En 1974, la novela Unión. En el 74, otra novela titulada El gato, basada en el cuento publicado en Encuentros. En el 74 publica también Trazos, Leonora Carrington y Manuel Felgueres. En 1975, Teología y pornografía, Pierre Klosowski en su obra Una descripción. En 1981, La errancia sin fin. En 1982, otra obra de teatro, Catálogo razonado. En 1982, publica Figuraciones de cuentos, Crónica de la Intervención, para mí su obra maestra, una novela de más de 1000 páginas, Diferencia y continuidad, y también el libro de ensayos Las huellas de la voz. En 1984, otra de sus obras maestras, De ánima, una novela extraordinaria. En 1987, su libro Una lectura pseudognóstica de la pintura de Balthus. En 1988, Imágenes y visiones. En el 89, su novela Inmaculada o los placeres de la inocencia, cuyo título nos recuerda al Marqués de Sade, pero parodiándolo, ya que Sade habla de los infortunios de la virtud, Justino los infortunios de la virtud, y Juliet o las prosperidades del vicio. Juan García Ponce, parodiando al Marqués de Sade, autor que le aburría tremendamente, pone en lugar de una cuestión moral en su título, virtud o vicio, pone simplemente los placeres de la inocencia. Es decir, algo que está mucho más allá del bien y del mal, mucho más allá de la moral como tal, en tanto categorías de virtud o de vicio. En el 1992, un libro titulado Las formas de la imaginación, Vicente Rojo en su pintura. En 1993, Ante los demonios, una obra sobre Eimitio von Dörrer. En 1993 también sale publicada su última novela, Pasado Presente, que contiene algunos elementos autobiográficos, es una obra en clave. En 1995, su último libro de cuentos, titulado Cinco mujeres. Después, en 1996, una obra de memorias, Personas, lugares y anexas. Y en 1998, los dos volúmenes
de su obra de Viejos y Nuevos Amores. El volumen 1 dedicado al arte, el volumen 2 dedicado a la literatura. En el año 2000 aparece su ensayo Tres Voces sobre Thomas Mann, Heimitio von Dorerer y Robert Musil, tres grandes autores de lengua alemana. En 2001, Entre las líneas, entre las vidas. Juan García Ponce no establece en su literatura límites tajantes entre realidad y ficción. Para él, y aquí cito, el escritor no existe, existen sus libros. También dice que la creación crea al creador en el mismo sentido que él crea la creación. Y reitera estas ideas en muchos lugares de su obra y de las entrevistas que se le realizaron. Citaré algunas de sus frases relacionadas con esta idea. No es la persona la que hace los libros, sino los libros que escribe los que le permiten a cualquiera que se dedique a la literatura constituirse como persona. La creación le da vida al creador. Escribir es perderse en la impersonalidad del lenguaje y aceptar esa pérdida para que el lenguaje viva. Vivir y escribir son la misma cosa. Mi vida ha ido haciendo mis libros han ido haciendo mi vida. También cita a Albert Camus la idea de que todo escritor escribe por fuerza sobre sí mismo y se pinta en sus libros es una de esas ideas que nos legó el romanticismo. En cambio, en modo alguno queda excluida la posibilidad de que un artista se interese primero por las otras gentes o por su época o por los mitos que le son familiares. Hasta aquí la cita de Albert Camus, que se encuentra, por cierto, en El hombre rebelde. Entonces, para Juan García Ponce, la creación es una fuerza que a menudo desborda al creador y éste se pierde en su propia obra, y es ella la que adquiere realidad. ¿Cómo conocí a Juan García Ponce? Fue por recomendación de mi maestro y amigo Armando Pereira, fallecido en 2023 y con quien antes de su muerte sostuve dos charlas para este mismo canal. La segunda fue sobre el Diccionario de Literatura Mexicana que hicimos juntos con Claudia Albarrán y Angélica Tornero. Justo antes de empezar a trabajar para ese diccionario, en 1994, me inscribí en una asignatura que impartía Armando Pereira sobre la llamada generación de medio siglo o de la Casa del Lago. Allí conocí y leí a esta brillante generación de escritores mexicanos. Hasta entonces, de aquella etapa, yo solo conocía a Salvador Elizondo y a José Emilio Pacheco, entre otros pocos nacidos a finales de los 20 y durante los 30 del siglo XX. Huberto Batis fue mi maestro en la licenciatura, pero con él nunca leímos a los de su generación. Yo no conocía ni a Inés Arredondo, ni a Juan García Ponce, ni a Juan Vicente Melo, que para mí fueron auténticas revelaciones, no solo por sus obras, sino también porque estas obras me llevaron a otros artistas de la palabra y del pensamiento. Ya conocía desde antes a Georges Bataille, pero gracias a la lectura de Juan García Ponce conocí, por ejemplo, a Pierre Klosowski y leí, entre otros muchos, a Robert Musil, de quien solamente había oído hablar. Una obra nos lleva a otras, y esas a otras, y a otras, y toda la historia del arte y de la cultura en general es un sistema de vasos comunicantes. Mi trabajo final para la materia de Armando Pereira sobre la novela de Ánima de García Ponce aparecería publicado en la primera plana del suplemento Sábado dirigido por Huberto Batis y luego se publicaría en la obra colectiva Juan García Ponce ante la crítica, coordinada por Pereira. En aquellas épocas también participé en un congreso internacional sobre la generación del medio siglo que se llevó a cabo en la Universidad Veracruzana de Jalapa,
donde me tocó dictar una conferencia magistral, la primera que daba en mi vida, sobre Juan García Ponce. Esta conferencia aparecería publicada en las memorias del Congreso. Leí poco a poco la obra completa de Juan García Ponce, incluso los artículos no publicados en libros y las muchísimas entrevistas que se le había realizado. Me obsesioné tanto por la obra de Juan que decidí hacer mi tesis doctoral sobre él. En el año 2000, por puro ocio, tomé un fragmento de lo que llevaba de esa tesis, le di un tratamiento muy literario y participé en un concurso de ensayo llamado Premio de Ensayo Juan García Ponce. Qué bueno que le gustó al jurado. En 2002 terminé por fin la tesis y la presenté en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Por tercera vez obtuve una mención honorífica y meses después, no sé cómo diablos, el manuscrito de mi tesis, o más bien el mecanuscrito, llegó a manos nada menos que de Juan García Ponce, el protagonista de la investigación. Él ya había leído algunos textos míos sobre su obra y me había mandado felicitar por medio de Huberto Batis, pero en esta ocasión leyó la tesis completa. La cuestión es que consiguió mi teléfono y me llamó por intermediación de María Luisa Herrera. Me dijo que yo sabía más que él mismo sobre su obra y que quería hablar conmigo personalmente. Fui a verlo en varias ocasiones. La primera me prohibió llamarle maestro. Yo soy Juan, me dijo. Me preguntó por qué escribía yo sobre su obra. Le respondí que la admiraba y que me encantaba. Él solo me respondió, bueno, allá tú. Jamás olvidaré esa respuesta, porque hoy la obra de Juan, para algunas conciencias retrógradas, sería políticamente incorrecta. También para ciertos grupos autodenominados progresistas, entre comillas, pero que carecen de facultades analíticas e interpretativas, o las tienen muy poco desarrolladas. Por ejemplo, quienes afirman que Juan en su obra narrativa cosifica a la mujer, la sexualiza y la reduce a objeto sexual, olvidan o soslayan o no quieren ver, tal como ya lo he expuesto en mi libro sobre él y tal como otros críticos, entre ellos Armando Pereira, lo han hecho notar, que en la obra narrativa de Juan nadie, absolutamente nadie, fuerza la voluntad de nadie. En la intimidad todo se realiza con mutuo consentimiento. García Ponce no es un sádico ni tampoco un escritor sadiano, todo lo contrario, y él mismo lo llega a afirmar en varias ocasiones, a mí me lo llegó a decir. Varones y mujeres en su obra despliegan y desarrollan en la intimidad su energía, no solo sexual, sino también intelectual, espiritual, sensible. En un texto suyo poco conocido, muy poco citado, afirma que, y cito textualmente, el oficio de escritor debe aplicarse a mostrar la bondad de formas de vida condenadas por la sociedad, por la moral. Hasta aquí la cita. Es esa bondad el impulso de vida que sus personajes principales demostrarán haciendo visible el hecho de que ciertas conductas en la intimidad no son nocivas para nadie. Cuando lo visité, Juan y yo hablamos sobre Georges Bataille y sobre muchos otros temas. Me confesó que el Marqués de Sade le aburría tremendamente y que su obra nada tenía que ver con él. También me dijo un par de cosas sobre mi tesis. Me pidió que suprimiera el adjetivo garciaponciano, que yo había puesto en varias ocasiones para referirme al conjunto o a la característica de su obra. Me pidió que solamente usara su nombre, Juan García Ponce o García Ponce, pues lo de García Ponciano le parecía horrible.
Francamente, yo estoy de acuerdo con él. También me pidió que no pusiera Juan de la Cruz cada vez que citara a este poeta, sino San Juan de la Cruz, porque él sí era realmente San. Aquí quiero aclararles, a quienes no lo sepan, que Juan García Ponce, al igual que otros autores de su generación, era ateo. Incluso él se llegó a considerar como un ateo absoluto, lo que no está de ninguna manera divorciado ni de su profunda religiosidad, ni por otro lado de lo que él consideraba sagrado. Juan siempre insistió en que su religión es el arte y toda su energía religiosa la deposita en el arte y en la literatura. Otra cosa que me pidió de favor cuando lo vi la primera vez que fui a verlo fue que suprimiera las alusiones a Jean-Paul Sartre y las citas que yo había puesto de la obra de este autor existencialista. García Ponce odiaba a Jean-Paul Sartre y me dijo que si este escritor había rechazado el premio Nobel fue porque él mismo sabía que era malo. Por supuesto fue una broma de Juan. Esta última petición, ya pensándola con detenimiento, me pareció sensata, no porque no me gustara Sartre, me gusta Sartre en lo personal, considero que Jean-Paul Sartre fue muy buen escritor. Me gustan sus novelas, me gustan sus cuentos, sobre todo sus obras de teatro, mucho más que su filosofía como tal. Sin embargo, aunque no me haya dado ninguna explicación profunda, lo pensé luego con detenimiento y Juan García Ponce tenía razón porque Sartre no tenía que ver nada con su obra. Juan amaba a Albert Camus y a Georges Bataille y a Klosowski, por supuesto, pero no a Sartre. Insisto, nunca me dijo por qué, pero pensándolo bien, di en el meollo del asunto. Ambos autores hablan de la mirada y se refieren a ella. Sin embargo, la mirada en Jean-Paul Sartre posee un signo negativo. En su obra Huis clos, traducida como A puerta cerrada, se dice: L'enfer c'est les autres. El infierno son los demás, son los otros. Esta idea se desarrolla con mayor profundidad en El ser y la nada, cuando habla del para otro y todo este capítulo que tiene que ver con la alteridad. Yo había devorado El ser y la nada de Sartre para hacer mi tesis de licenciatura, pero nunca me convenció. La cuestión es que Sartre es un autor en el fondo que no puede escapar del yo trascendental, no puede escapar de un yo cuasi solipsista. En Jean-Paul Sartre, la mirada implica una separación del otro, a quien nunca se podrá alcanzar. La visión existencialista y antimística de Sartre es totalmente distinta de la de Juan García Ponce. El yo y la libertad que emana de él son el centro de la reflexión y de la filosofía de Jean-Paul Sartre. En García Ponce, en cambio, la mirada es una mirada erótica. La contemplación puede llevar a un estado de éxtasis y cerrar la brecha entre el yo y el otro mediante el erotismo o la contemplación estética. Esta brecha se cierra con el estado de éxtasis, que es un estado descrito por Georges Bataille en la Suma Ateológica, sobre todo cuando habla de la experiencia interior. En García Ponce, al igual que en Bataille y en Klosowski, pero también en Henry Miller, hay un misticismo ateo totalmente ajeno a la visión existencialista de Sartre. Luego me enteraría de que Sartre, en una breve polémica con Georges Bataille, llamaría a este último despectivamente y en tono de burla un nuevo místico. Supe de mejor manera por qué García Ponce odiaba a Sartre. Por supuesto, suprimí de mi libro las alusiones a este filósofo. La última vez que nos vimos, antes de despedirnos, me prometió recomendar mi libro sobre él
a Fondo de Cultura Económica. Le hice los ajustes antes de enviarlo y cuando lo mandé tuve la mala fortuna de que hubo un cambio en la gerencia del fondo. El gerente en turno me dijo que los dos dictámenes de calidad fueron muy favorables, es decir, el libro para ellos era realmente bueno, pero no pasó el dictamen comercial, también llamado dictamen económico. Las grandes editoriales tienen un dictamen comercial o económico que determina si la obra se venderá o no se venderá. Es lo que a los mercanchifles de la cultura les importa, que la obra se venda. Juan falleció a finales de 2003. Mi libro de 400 páginas sobre su obra se publicaría en 2005 en una coedición de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México con Editorial Praxis. Agradezco el rechazo comercial de fondo porque pude hacerle más cambios al texto, pero sobre todo les agradezco a Eduardo Mosches, a Carlos López, que son los editores de Erotismo y Misticismo, y claro está a Juan García Ponce y también a Armando Pereira por sus lúcidas lecturas y en particular por su motivación. Desde 1994, García Ponce influyó en una parte de mi obra creativa. Tan es así que mi cuento titulado Higiénica Entrega, publicado en el libro Las Dulzuras del Limbo, y luego con algunas modificaciones en El Miedo Lejano y otras fobias, está dedicado a Juan García Ponce. Esteban, muchas gracias por haber aceptado la invitación para hablar sobre tu tío Juan García Ponce. Ser hijo de un pintor, un artista como Fernando García Ponce y sobrino del escritor Juan García Ponce tiene, yo supongo, mucho peso en tu vida. Yo creo que has reflexionado mucho en torno al arte, a la literatura, a partir de esta experiencia, de las experiencias que tuviste con Juan y con tu padre, Fernando. No sé qué nos puedas contar, qué anécdotas nos puedas contar, qué testimonios personales, así como tu opinión sobre las obras de estos dos grandes protagonistas del arte y de la literatura en la segunda mitad del siglo XX en México. Bueno, pues muchas gracias, Juan Antonio, muchas gracias por invitarme, ¿no? A esta plática, ¿no? Am, lo primero que podría decir es que mi tío y mi padre estaban muy juntos. Ellos nacieron con una diferencia de 11 meses y casi eran gemelos, ¿no? En realidad eso no se sabe porque mi padre llevaba la barba, ¿no? Pero cuando se rasurara era muy impresionante el parecido físico. Además, pues había, por supuesto, pues una gran afinidad entre ellos dos. En pasado presente de Juan García Ponce, pues, hay muchas escenas que, por supuesto, están inspiradas en su vida en la calle de Ensenada, en la colonia Condesa, donde vivieron un momento. Y pues ahí relata justamente cómo Juan, como de alguna manera, no sé si sea cierto o no, por supuesto, ¿no? Pero como lo dice también en Vida, Formas y Muerte de Pintor, ¿no? Que se publicó en Letras Libres después de la muerte de mi padre, ¿no? Pero que fue mi padre de alguna manera el que lo impulsó a escribir, ¿no? Porque empezó a pintar, él estaba estudiando arquitectura y de pronto, pues Juan, un poco como lo cuenta, dice, "Y, pues yo no sabía qué hacer". Y entonces al ver los pinceles de Fernando me dio mucha envidia y entonces me decidí por la escritura. Entonces, de alguna manera, esa relación que tiene Juan con el arte, ¿no? Como crítico de arte, ¿no? Se puede decir, se puede poner en cuestión si era un crítico de arte, de pronto está muy de moda eso de decir de tratar de definir claramente lo que es un crítico de arte, ¿no? Por supuesto, Juan pues hablaba o escribía de los pintores que le gustaban, ¿no? Y no de los que no le gustaban, ¿no? Entonces eso pues es una diferencia con la crítica profesional. Pero pues ese lazo entre pintura y escritura estaba fue
estuvo presente allí desde pues la juventud, ¿no? Tanto de Juan y de mi padre, y ese lazo como tal. Y bueno, más adelante tal fue el lazo que decidieron vivir juntos, ¿no? Primero hizo pues, mi padre su casa en Coyoacán, hubo un terreno que se liberó al lado de esa casa y mi padre le habló a Juan diciéndole, oye, hay un terreno, pues cómpralo y le diseñó su casa, porque mi padre era arquitecto, aunque nunca se recibió como arquitecto, pero sí hizo varias casas, él no podía firmar, pero firmaban ingenieros o lo que fuera, ¿no? Pero él hacía los diseños y era muy buen arquitecto, pero realmente la pintura, su interés hizo que abandonara la arquitectura de manera profesional. Caso es que le hizo esta casa y vivió aquí Juan pues toda su vida, ¿no? Hasta su muerte. Y pues yo iba a visitarlo de vez en cuando, ¿no? Al principio en su lo veía al principio en su silla de ruedas, después en la cama ya casi postrado y siempre hablando pues con esta voz un poco cavernosa que le daba el no poderse mover, pero lo que sí era impresionante con Juan era la manera en que estaba presente frente a los demás y uno olvidaba por completo su condición física porque él leía casi las mentes o los corazones de la gente, ¿no? Era en ese sentido un guía, verdaderamente. Claro, yo fui su sobrino, se habla mucho de las famosas fiestas, ¿no? Que tenía mi tío, yo nunca participé de ninguna de ellas, pero puedo entender perfectamente de qué manera podía llevar, ¿no? Digamos, la batuta, ¿no? Un poco como los personajes del personaje de Inmaculado, no me acuerdo del nombre ahora, ¿no? Que con su biblioteca, etcétera, yo reconozco a Juan, Doctor ¿no? Ballester. Exactamente, el doctor Ballester, ¿no? Entonces, porque por supuesto todas las novelas del tío Juan, ¿no? Lo voy a llamar así, pues son muy autobiográficas y uno reconoce de pronto tal personaje, el otro, ¿no? A veces del ámbito público, a veces no, ¿no? A veces son gente más cercana, pero siempre se desliza ahí un parecido, ¿no? Con cierta gente, ¿no? Como en la crónica de la intervención, por supuesto, ¿no? Y bueno, pues esa es la relación. Entonces, no es que fuera a verlo de manera constante, ¿no? Yo creo que podría contar las veces en que fui a ver a mi tío Juan ya de grande, digamos, ¿no? Cuando yo tendría que 30 años, 33 años cuando él murió, pero entonces yo me fui a Canadá mucho tiempo, pero las veces que lo venía a ver eran extremadamente intensas, de tal manera que se convirtió en alguien, pues una suerte de guía, ¿no? Hasta cierto punto para mí. Yo me tardé mucho en leer su obra, porque no, primero porque había esta cosa de que era una obra erótica, ya muy joven, ¿no? Pues no es que me asustara, ¿no? Ya había leído otras cosas, pero el hecho de que fuera mi tío el que las escribiera era un poco extraño. Pero después me di cuenta de esa dimensión de la que yo creo que hablas tú muy bien, verdaderamente mística. Y eso a mí me llamó mucho la atención porque en mi propio carácter soy alguien, pues que puedo considerar como místico, interesado por la mística, por la gnosis, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces esa relación con la mujer, ¿no? En particular, me parece que no todo el mundo la ve cuando lee a Juan García Ponce, pero me parece que hay una dimensión francamente, pues no diría religiosa, pero que sí ligada a lo sagrado muy claramente, ¿no? Y yo creo que, aunque él dijera en todo momento que era ateo y etcétera, y no lo pongo en duda, pero sí había una dimensión muy profunda, pues mística, ¿no? Y que él de alguna manera transmitía. Yo creo que esa manera de poder congregar alrededor de él a muchísima gente, pues tiene algo de este aspecto misterioso, ¿no? Sí lo podría decir, ¿no? Porque tenía esta facultad de abrir a la gente a sí misma, ¿no? Como lo hace de alguna manera en sus novelas, ¿no? En particular a las mujeres. Yo creo que también ese es otro problema actualmente, ¿no? La obra de García Ponce en este momento tiene aspectos que quizás no son del gusto de la época, de esta época, pero que me parece que en su época abrieron muchísimas puertas a mucha gente, hombres, mujeres. Hay una mala interpretación de la obra de García Ponce, una interpretación demasiado ideológica de su obra por parte de ciertos grupos que yo considero que no leen bien o no les interesa leer bien o no sé, no les interesa adentrarse en ese mundo. Yo recuerdo que en la obra que publiqué sobre tu tío, comparo un poco lo que pasa en la obra de García Ponce con Pasolini, con Teorema de Pasolini, donde tenemos a una especie de ser extraño que llega a una casa
y tiene relación con toda la familia. Ese es una especie de huésped, pero ese huésped en realidad es como Dios, es como una iluminación, como una revelación en ese sentido. No sé qué opinas tú al respecto. Sí, pues yo creo que sí hay un aspecto así, ¿no? Definitivamente en Juan y que perdura además después de la muerte, ¿no? Realmente, entonces hay un visitante o alguien que está presente, que acompaña, ¿no? Que está en todo momento, pues sí, ¿no? Realmente en ese sentido sí hay un aspecto pues un verdadero guía, ¿no? Finalmente, ¿no? De que es capaz de ver, ¿no? Pues el fondo del asunto en todo momento, ¿no? Entonces tenía esa capacidad de, pues eso, un poco divina, ¿no? Finalmente de revelarnos a nosotros mismos. Y bueno, pues de alguna manera también esta relación con Klosowski, etcétera, y la idea de la reencarnación, a mí siempre me ha pasado de alguna manera como si fuese, digo, no quiero entrar en mística barata, ¿no? Por supuesto, No. ¿no? Pero de alguna manera sí hay una suerte como de alma vieja, ¿no? Finalmente, ¿no? Y pues una calidad de presencia que francamente no tiene mucho, o sea, que solo he visto en él, ¿no? ¿No? O en muy pocas, en amigos o amigas muy raras, ¿no? ¿No? En donde se provocan pues eventos, ¿no? Que van más allá muchísimo más allá del plano cotidiano. Pues sí creo que tiene ese aspecto, ¿no? Ujú, por supuesto. ¿Y qué anécdotas nos puedes contar además de tu afición al arte y a la literatura con respecto de Fernando y Juan? Y los Bueno, demás hermanos, por ejemplo, con Carlos. Carlos. Ajá. Sí, bueno, en ese sentido, yo creo que Juan y Fernando, o sea, mi padre y Juan estaban muy cercanos y se entendían, ¿no? Pues por su vocación con respecto al arte, ¿no? En Carlos, pues es otra la relación con el arte, es más la de un coleccionista, ¿no? Y yo creo que hubo allí conflictos, bastante particulares, yo creo que también entre mi padre y Juan, ¿no? Pero entonces pues a la vez una relación muy cercana, pero también bastante conflictiva, ¿no? Y donde yo creo que mi padre y Juan eran muy cercanos en cuanto a la manera de ver el mundo, eran diferentes en cuanto al carácter, eso sí, ¿no? Mi padre era muy dulce, bueno, dulce, muy explosivo también, ¿no? Mientras que Juan siempre tenía este lado muy, era muy preciso, ¿no? En su pensamiento, ¿no? Y estaba siempre muy presente. En cambio, mi padre era más contemplativo, digamos, ¿no? Y menos se dejaba ir un poco a su propia, naivete, aunque de pronto explotaba de manera, ¿no? Como fulminante, ¿no? Como volcán, ¿no? Finalmente. Y bueno, pues Carlos yo creo que es otra relación, porque él se dedicó, en realidad hay una historia ahí muy clara. Mi tío Juan, bueno, como sabes, vienen de una familia muy importante en Yucatán, ¿no? Etcétera, que tenía mucho dinero, ¿no? Y entonces, en algún momento, aunque bueno, la historia también de cómo es complicada esa historia de la familia, pero de alguna manera Juan era una familia muy tradicional y Juan tenía que heredar, ¿no? Porque era el primogénito de la fábrica y etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto, a Juan nunca le interesó, se la pasaba leyendo, ¿no? Y yo creo que Carlos en algún momento le dijo inclusive a mi abuelo, oye, pues, ¿qué hace aquí Juan, no? Se la pasa leyendo, ¿no? Y vino un momento, pues, que se dio cuenta que jamás iba a trabajar en la fábrica y hacer nada que tuviera que ver con el negocio. Y entonces, pues no pasó a él, no pasaron las fábricas, ¿no? A Juan. Mi padre, por supuesto, pues estaba también totalmente dado a la pintura. Se saltaron en ese momento porque las mujeres no heredaban, las mujeres se casaban, ¿no? Se saltaron la cuestión de la herencia con mi tía Pilar, ¿no? Y le pasó a Carlos. Entonces Carlos heredó, pues, de la fortuna, digamos, ¿no? Y de las fábricas, etcétera. Entonces, pues tenía una mentalidad de empresario muy clara, ¿no? Entonces eso lo distinguía, ¿no? De alguna manera de Juan y de Fernando. Y pues bueno, había piques ahí bastante épicos en algunos momentos, ¿no? En la casa de la abuela, ¿no? Donde se tiraban el bacará los unos a los otros, ¿no? No sé si es bueno ya develar estas cosas, ¿no? Pero sí había pues también a la vez, pues eso, una relación muy cercana, pero a la vez bastante conflictiva en otros aspectos, ¿no? ¿No? Sí, aunque Carlos también se dedicó un poco al arte, ¿no? No, sí, bueno, al arte tuvo una galería muy importante, la Una Galería galería. Ponce, ¿no? Que abrió en el 73 en la
en la zona rosa, que era donde estaban todas las galerías, y en efecto, con una colección extraordinaria, ¿no? De tapias, de Renoir, de Motherwells, y mi padre en particular, ¿no? Y en efecto, pues fue junto con la Juan Martín, digamos, ¿no? Y las Pecanins, ¿no? Yo creo que fue de las galerías más importantes de aquella época, ¿no? Y bueno, después abrió, claro, el Mackay, ¿no? En el 94, ¿no? El museo en Mérida, que también fue pues bastante importante. Ahorita ya está también en entredicho lo que va a ocurrir con ese museo, pero en su momento, en los, digamos, 20 años que duró, ¿no? Fue yo creo que una referencia importantísima, ¿no? Para Yucatán, ¿no? Entonces, pues sí, también ese interés por el arte siempre estuvo allí presente entre ellos. Me acuerdo justamente de la dedicacia que hace María Luisa Borrás, ¿no? Donde habla de uno y del otro, que no puede pensar ni en uno sin pensar en el otro. Y en efecto, ¿no? En Carlos, Juan y Fernando, y me menciona a mí muy amablemente, ¿no? Diciendo, me conoce de niño, ¿no? Me dice, el niño que tanto amé, ¿no? Yo me acuerdo de eso, eso también, pero eso ya es más de mi padre. En el 76 nos fuimos a París, ¿no? Y fue un momento muy difícil, ¿no? Tanto para mi madre como para mi padre. En ese momento me acuerdo todavía de María Luisa Borras, yo creo, en este momento. Pero bueno, si regresamos a mi tío, pues yo me acuerdo más, por ejemplo, de esa relación, ¿no? Entre mi padre y mi tío, más que con la de Carlos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Porque pues eran vecinos, ¿no? Además, y yo creo que también tenían el mismo, pues los mismos intereses. Ahora también mi padre no leía, ¿no? Era realmente estaba completamente dado a lo plástico. Y eso es muy particular, ¿no? Porque no había un entendimiento. Entonces llegaba mi padre justamente al cuarto de donde estaba postrado en cama, ¿no? Y le venía a traer sus proyectos de pintura, ¿no? Y Juan juzgaba, ¿no? Decía, este está bueno, este no, no tanto, etcétera, ¿no? Entonces, pues esa dependencia de alguna manera es interesante, que duró pues toda la vida, ¿no? Desde el momento en que estaban en Ensenada, ¿no? Y hasta el final de, de su vida, ¿no? Realmente. Y me acuerdo también mi padre que siempre le hablaba del suicidio a Juan, ¿no? Y Juan le decía, "Oh, Fernando, hay una sola vida, ¿no? Vida solo hay una". Y eso, pues sí, la resiliencia, para utilizar una palabra de moda también actualmente de Juan, pues sí es impresionante, ¿no? Como el arte, porque él mismo lo decía, ¿no? Es la escritura, ¿no? Lo que le permitió aguantar finalmente esa situación, porque los autores le dieron un año de vida, ¿no? En los 60, no sé cuándo exactamente se le declaró la enfermedad, ¿no? Pero eso también es una de las cosas que me marcaron siempre, como a través de su amor por el arte y de su necesidad por la escritura, por escribir, ¿no? Pudo durar lo que mucha gente no aguanta en condiciones normales, ¿no? Finalmente, ¿no? Claro, yo creo que lo impulsó mucho el arte y la literatura a seguir viviendo. Absolutamente, sí. Exacto, claro, sí, totalmente. Yo creo que en la crónica de la intervención está el personaje de Alberto, ¿no? Si no, Sí. no, y yo siempre pensé que tenía que ver con él, porque además la calle de aquí, de su casa, se llama Alberto Zamora, ¿no? Entonces siempre pensé, bueno, todos los personajes tienen que ver con él, ¿no? Pero esa manera de retirarse del mundo, y en el caso de Alberto, pues sí, suicidarse, ¿no? Sí, 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 sí lo ligo yo directamente con él, ¿no? Oye, ¿y sabes algo o escuchaste alguna vez algo sobre Barbachano Ponce, el Bueno, cineasta? sí, sí, claro, entonces yo sé quién es perfectamente, pero no, y lo conocí en algún momento, ¿no? Pero nunca, más de joven, entonces nunca lo pude tratar realmente, ¿no? Sé que los Barbachano eran muy cercanos tanto a mi padre como Juan, ¿no? Y se querían muchísimo, ¿no? Y mi padre pintó a algunas de sus primas, ¿no? Retrató a algunas de sus primas, ¿no? En particular, y siempre me hablaba con mucho cariño, ¿no? De ellas, ¿no? Y bueno, está la tía Carmen también, todo un personaje, ¿no? Mujer de negocios, ¿no? Que está muy cercana también de la familia. Entonces, pues bueno, no sé quién es y es un personaje también, pues con un carácter cercano al de todos los García Ponce, quizás más al de Carlos, ¿no? Pero pues sí, pues importantísimo en la vida cultural, ¿no? Por supuesto, de México, ¿no? A través de Buñuel, ¿no? ¿No? Y Ujú. pues muchísimo cariño con esa familia. Yo creo que estaban muy cercanos, ¿no? Pues por supuesto, porque además hay lazos de sangre directos, ¿no? Entre ambos, ¿no? Los Ponce como tal, ¿no? Primos que eso es muy típico de Yucatán, esa manera de casarse casi entre primos o de estar muy cercanos entre primos, ¿no?
que eso de eso se burlaba un poco Juan, ¿no? Justamente, ¿no? Que hablaba de esa gente bonita que se casaba entre ellas en Yucatán, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Y bueno, pues si no, porque en cuanto también, yo creo que como figura no hemos hablado mucho de eso, ¿no? Pero la figura que Juan tiene como promotor de la ruptura, ¿no? Es muy, muy importante, ¿no? Yo creo que la ruptura y la generación ulterior, ¿no? Con la de Macotela, los castrolineros, etcétera, etcétera. Entonces también, justamente, ¿no? Esa manera de poder ver en la gente, yo creo que la empleó también en promover, ¿no? En alentar a la gente, a los pintores en particular, ¿no? A pintar, a darle sentido, ¿no? Finalmente a su pintura y sobre todo darle coherencia a un movimiento que, pues, que rompió, por supuesto, con todo lo anterior, ¿no? Y en particular, pues, con el estado de espíritu de la escuela mexicana. Que de pronto yo creo, yo siento ahorita que hay una especie de forma de querer reconciliar a la ruptura con el muralismo, etcétera. Y yo creo que en Juan, ni en mi padre ni en Juan había ninguna simpatía por el muralismo mexicano, ¿no? Y no, yo creo que, bueno, pues ese aspecto, pues al servicio, ¿no? Finalmente de lo social nunca les gustó mucho, ¿no? A ambos, ¿no? En mi padre claramente había una detestación profunda, ¿no? Extrañamente, pues digo, por supuesto ambos se consideraban de izquierda, uno puede decir, bueno, ¿no? Aquí, por aquí andaba a mí de niño me hacían leer el manifiesto del Partido Comunista, ¿no? Entonces, digo, más mi madre, ¿no? Pues, digamos, ¿no? De niño, ¿eh? De niño, niño. Pero de todas maneras, entonces no creo que sea una cuestión ideológica, sino más bien una cuestión de afinidad, ¿no? Finalmente con la cuestión, con la manera de pintar, con la manera de hacer las cosas, ¿no? Creo que hay un Sí, tal comentario. vez le rehuían un poco a la propaganda, al aspecto Totalmente, panfletario y todo eso. absolutamente. Yo creo que Es tanto decir, cuando la ideología se nota demasiado en el arte. exactamente, claro, ¿no? Que sea de derecha, que sea a través ¿no? De la pintura fascista, digamos, o de izquierda, ¿no? Yo creo que eso es lo que molestaba más que otra cosa, ¿no? En pro de la universalidad, de algo, digo, sin excluir muchas veces, ¿verdad? Algún mensaje que se quiera proporcionar o lo que sea. Esa es una posibilidad del arte. En una ocasión, García Ponce también escribe que justamente la moral y todo eso puede ser una posibilidad de mensaje del arte, pero que a él no le interesa, Exacto, claro, sencillamente. ¿Mm? claro, absolutamente, sí. Sí, y yo creo que bueno, en todo caso, no sé si es, en el caso de mi padre, yo creo que sí se puede hablar de arte por el arte, ¿no? O sea, finalmente sí hay esa noción de que el arte es suficiente en sí mismo, ¿no? Finalmente, ¿no? Y que no hay otra, no hay que buscar más allá que el arte mismo, ¿no? Finalmente, ¿no? En el caso de mi tío, no sé si hay, más yo creo que una exploración, ¿no? Finalmente de lo que es lo humano, ¿no? Finalmente a través del mismo, ¿no? Porque es una exploración propia, ¿no? De sus propios, Con la ¿no? literatura es muy difícil que ocurra eso, porque las palabras significan algo. Claro, Entonces, aunque el poeta, por ejemplo, un Baudelaire o un Rubén Darío, hayan pretendido hacer arte por el arte, no lo lograron. Es el- imposible, sí, porque siempre va a haber algo mucho más allá de las palabras, mucho más allá de lo que incluso ellos hayan deseado expresar. Entonces, absolutamente, sí. un cuento como El Rey Burgués de Darío, pues tiene una lectura ideológica. Ya desde Claro, el claro, título, El Rey Burgués, o la Oda a Roosevelt, famosísima de Darío, ¿no? claro, O las obras de Baudelaire, sobre la ciudad, sobre el París miserable de esa época, pues, todo eso tiene un sí, mensaje claro. contundente. En pintura yo creo que es más fácil generar un impacto estético puro, o sea, menos con significados contundentes. No, no sé No, qué opinas. claro. Bueno, de ahí la posibilidad de la abstracción, que es, en efecto, a mí me parece que es imposible en literatura, no lo sé, ¿no? Pero de alguna manera no, en pintura pues sí es posible, ¿no? Y por eso el interés de mi padre por la abstracción, ¿no? Justamente por la forma misma, ¿no? No obstante, o sea, de alguna manera está la forma misma, pero en toda la obra de mi padre se reconoce su espíritu, ¿no? Está presente él, ¿no?
Yo reconozco a mi padre en su pintura abstracta. Se podría hablar del estilo, ¿no? Por supuesto. Yo creo que va mucho más allá, porque es realmente hay una transmisión de lo que no sé cómo de llamar de otra manera que el alma, ¿no? Finalmente, ¿no? De la psique, ¿no? De la persona en su creación, ¿no? Y yo creo que quizás de ahí viene justamente la calidad verdadera de una obra, ¿no? No tanto en la calidad del estilo, tanto en literatura como en pintura, ¿no? Sino en la honestidad, ¿no? Finalmente con la que se expresa, ¿no? De lo que transmite esto, ¿no? Y a mí me parece francamente milagroso que el alma de un escritor, digamos, ¿no? Esté presente, ¿no? Casi en los caracteres impresos, ¿no? Finalmente, ¿no? Es decir, va mucho más allá que el sentido, ¿no? Hay una transmisión de una energía, ¿no? Que va mucho más allá. Y yo creo que justo es lo que pasa con mi tío Juan, ¿no? Que de pronto algo que parece casi, ¿no? Casi una novela costumbrista de los setentas, ¿no? Pues va mucho más allá que eso, ¿no? Por Finalmente, supuesto. ¿no? Es algo pues casi muy sutil, ¿no? O sea, casi invisible que se convierte de pronto en lo más importante de la obra, ¿no? Pero tarda uno, ¿no? Finalmente, sobre todo en obras tan de difícil acceso, digamos, como la crónica de la intervención, que es pues denso, ¿no? Finalmente, ¿no? Pero pues que ahí está, ¿no? Y se revela, ¿no? En algún momento, ¿no? De la obra, ¿no? No, por ejemplo, no sé si recomendaría a la gente empezar con De Anima, ¿no? Para mí fue la primera obra que leí, ¿no? Y fue lo que me Fíjate hizo que yo ver. también, Sí, ya, sí, Esteban, qué curioso. Lo ya. primero que leí de García Ponce fue de Ánima. Mira qué cosa. Bueno, desde el título, ¿verdad? Para alguien que se interesa, hablando de alma, precisamente, ¿no? Sí. Que tiene Y una está el tendencia. Tratado de Aristóteles de Ánima. Claro, sí, por supuesto, ¿no? Sí, por Ujú. supuesto, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, además esa referencia al mundo clásico, a la filosofía, a la teología, ¿no? Por supuesto, ¿no? También que está muy presente en Tío. La teología, ¿no? También esa cuestión que uno diría, bueno, no hay relación en una visión superficial, ¿no? Entre la literatura de Juan, ¿no? Y la teología, pero nosotros sabemos que no es así, ¿no? Que está presente en todo momento, ¿no? Entonces, esa fascinación, a pesar de decirse ateo, ¿no? Por este mundo de los padres de la iglesia, y etcétera, etcétera, ¿no? Que es bastante... Y claro, por supuesto, por los heréticos, ¿no? Con Klosowski, ¿no? Entonces, bueno, Bataille, ¿no? Es evidente también esa relación, ¿no? Con el lado herético de lo religioso, ¿no? Finalmente desviante, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pero por otro lado más real, ¿no? Más susceptible, ¿no? De finalmente llevarnos a la realización ¿no? Lo lógico, ¿no? En fin, ¿no? Del sentido, ¿no? Bueno, pero es difícil yo, para mí, ponerle palabras a eso, ¿no? Perfecto. Muy bien, Esteban. Pues muchísimas gracias. No sé si tengas algo más que agregar. Pues no, pero realmente, bueno, yo vivo cerca todavía de la casa de Juan, de alguna manera está muy presente. Pues eso no es una figura que nunca se ha ido de mi vida, ¿no? Que cargo conmigo, de mi padre, para bien o para mal, ¿no? Es imposible. De alguna manera hablabas de la vida de los hijos de artistas. Yo creo que tenemos una situación muy difícil, yo creo que todos los hijos de artistas, ¿no? Porque hay una cuestión que va más allá de la mera fama, ¿no? O sea, es decir, es un ejemplo que uno tiene siempre ahí, ¿no? Y que pues todo el mundo quizás tenga, ¿no? Pero al ser el hijo siempre es más difícil, ¿no? Porque uno se trata de igualar o en fin, ¿no? Hay un diálogo constante con esos personajes que están ahí. Entonces, en ese sentido, pues mi tío está muy presente en mi vida, ¿no? Tanto como mi padre, ¿no? Es una situación conflictiva, ¿no? Yo recuerdo a mi padre encerrado escribiendo Claro. música todo el tiempo, casi no salía, súper sedentario, eh, no sé, y después uno quiere dedicarse a eso y sabe que no, que tiene que irse por otro camino, porque, ¿no? Entonces es un poco, es difícil. Ujú. No, totalmente, absolutamente. Bueno, ahora que dices eso me da mucha risa porque justamente me preguntaban, bueno, en la escuela, ¿no? ¿Y tu papá qué hace, no? Y entonces decirles, bueno, pinta, ¿no? Pero darme cuenta que nunca salía a trabajar como la gente normal, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y sí, pues es una situación que desde niño pues hace que de alguna manera te sientas, yo creo que ya has de entender perfectamente, ¿no? Un poco aparte pues de lo que hace la mayoría de la gente, ¿no? Finalmente. Entonces también eso. Pues esa situación, ¿no? De estar aparte, yo creo que es
la situación del artista hasta cierto punto y sin, bueno, se habla de romantizar la situación del artista, yo creo que en realidad es cierto, ¿no? Hay una forma de ver que no, que es difícil de compartir, ¿no? De ahí también la necesidad del grupo, que yo creo que fue muy importante para Juan, no tanto para mi padre era más, al menos cuando yo lo conocí, yo creo que de joven era distinto, ¿no? Pero cuando yo lo conocí era muy ermitaño, ¿no? Estaba él y su pintura, ¿no? Y la cerveza, ¿no? Cuando se iba a la Guadalupana, pero no salía de allí, o sea, era trayecto Guadalupana, casa, taller, ¿no? Y ya, ¿no? Y Juan, pues sí, pues esta presencia para él sí fue mucho más importante la gente, ¿no? Pero esta necesidad de, para usar el término alemán del Bund, ¿no? El famoso Bund el lazo entre, que también se habla de ello para hablar de los surrealistas, ¿no? Alrededor de Breton, ¿no? Aunque Breton no tenga absolutamente nada que ver con mi tío, de alguna manera sí tenía esta especie de magnetismo que se le atribuye a Breton, ¿no? Yo creo, ¿no? Esta forma de poder hacer movimientos, ¿no? ¿No? Entonces, pues bueno, pues eso, ¿no? Es más o menos lo que tengo que decir, ¿no? Pues sobre mi tío, ¿no? Esteban, muchísimas gracias por arrojarnos más luces sobre la obra y sobre el pasado de Juan y de Fernando también. No, Muchísimas pues a gracias. ti por invitarme, ¿no? Me da mucho gusto estar aquí. Hasta Ya. luego. No es que me sienta o no inválido, es que no lo soy. Un inválido es alguien que no puede hacer lo que le importa y yo sí puedo hacer lo que quiero, escribir. El sufrimiento. No creo que sirva absolutamente para nada y lo único que hay que hacer con el sufrimiento es llevarlo con la mayor discreción posible. Soy totalmente contrario a la idea cristiana de la redención por el dolor. Se me hace una verdadera aberración mental pensar que el dolor pueda servir para redimirte de algo. Juan García Ponce, 1978. Adolfo, muchas gracias por aceptar la invitación. Mm, ¿Cómo conociste a Juan García Ponce y qué testimonios nos puedes dar de él como persona y como escritor? Bueno, primero, Juan Antonio, te agradezco la invitación a esta grabación y tengo presente que eres el autor de este libro, Erotismo y Misticismo, la literatura erótico-teológica de Juan García Ponce y de otros autores en el contexto universal, en un contexto universal, y de alguna manera compruebo que este libro tiene una continuidad en esta serie de testimonios que estás recogiendo en torno a Juan García Ponce. Mi primer contacto con Juan García Ponce fue como oyente de sus programas en Radio Universidad, eh, por ahí de 1969, 70, y pues él hablaba de literatura alemana. Recuerdo los programas dedicados a Thomas Mann y a Robert Musil y, y a Kafka, pero sobre todo a Thomas Mann. Más adelante, ya en el año de 1971, 72, tuve la fortuna de conocerlo y de ser su eh, discípulo y escucha en un seminario de literatura comparada, que en realidad era de literatura alemana, en la Facultad de Filosofía y Letras. Éramos algunos alumnos como Marcelo Uribe, Katia Caso, Coral Bracho, eh, y atrás había la compañía de un amigo de Juan García Ponce, que era Huberto Batis, que a su vez era un gran fanático, seguidor, lector y devoto editor de Juan García Ponce, del cual él nos hablaba en sus clases y también fuera de ellas. Entonces, mi primer contacto con Juan García Ponce es
primero con la voz de Juan, después con la presencia en sus clases y después el Juan en tercera persona que transmitía Huberto Batis. Todo eso fue paralelo también al descubrimiento de el océano, de su literatura, que de alguna manera me tocó ser testigo de su creación y más adelante ser su editor. Eh, entonces yo era un lector ávido de sus libros como La casa en la playa, La invitación, de sus ensayos como el dedicado a Thomas Mann que ya mencioné, eh, o el de Robert Musil, o los dedicados a Kafka. En esa época todavía no publicaba la gran novela monumental, la novela monumental que es La crónica de la intervención, que también leí. Lo primero que yo también destaco de esta presencia es, bueno, la fortuna que tuvimos algunos de poder ser contemporáneo de un gran escritor más allá de las fronteras de México, de la literatura hispánica y diría yo de la literatura universal, que es Juan García Ponce, quien era un ser dedicado a la literatura en cuerpo, alma, espíritu, tinta, sangre. También, de alguna manera, esa conciencia de estar ante una persona egregia, que es impar, que no está en la grey, que no es común y corriente, sino que es era extraordinario, y de ser de alguna manera distinguido por su amistad y afinidad, me pues acompañó durante toda la vida y tuve incluso la fortuna, y aquí debo de decir que Juan sufrió una enfermedad de parálisis múltiple y a pesar de todo, Juan iba en su Volkswagen a dar clases en la Facultad de Filosofía y Letras, pues en algún momento dado hasta me tocó ayudar a su chofer a cargarlo para meterlo y sacarlo del vehículo. También debo decir, eso ya me enteré más adelante, que Juan, a pesar de que tenía, digamos, una leyenda de que pertenecía a una familia muy opulenta. En realidad, Juan era una persona muy modesta y que dependía de su colaboración, tanto en la facultad como en los diarios, como de sus regalías, y entonces eso lo hace todavía, de alguna manera, más admirable. Juan vivió al margen de la academia, de las instituciones, de las becas, del sistema de gratificaciones oficial, de la certificación del escritor, digamos, autorizado, y fue siempre una figura fiel al título de sus desconsideraciones, que estaba más allá de las conveniencias, que de alguna manera mm, calculaba sus desconsideraciones. Lo que hay dentro de la literatura de Juan García Ponce son muchas cosas. Primero, bueno, está toda la literatura universal o mucha de la literatura universal, aparte de los autores que he mencionado, están los japoneses como Mishima, están también los Akutagawa, Akutagawa, también está la filosofía, digamos, Tanizaki. está Tanizaki como japonés, pero también está, digamos, Nietzsche, está, no hemos hablado de él, está Klosowski, está Ujú. Blanchot, está Bataille. Junger, alemán, pero yo quería entrar en lo de la filosofía, está la filosofía platónica, está, por supuesto, Platón, pero están más adelante Freud, Jung y algunos filósofos como Herbert Marcuse, que es se pasa por alto que Juan en algún momento dado lo tradujo. Juan García Ponce, entonces, qué es lo que hay o que había
dentro de la literatura de Juan García Ponce una ceremonia, vamos a decir, verbal o literaria en torno a la pasión y al deseo. El deseo de en sí, el deseo de la vida, el deseo de la erótico, el deseo de la divinidad, y esto lo encaminaba a ser de alguna manera un escritor que estaba merodeando los santuarios del lenguaje, pero también lo volvió a la larga o lo volvía también un escritor incómodo, un escritor indeseable, porque esta fascinación o vértigo por el tema del deseo lo llevaba a frecuentar ámbitos incómodos, como pueden ser el del erotismo, y una de sus novelas más famosas que tengo aquí a la mano es Inmaculada o Los placeres de la inocencia, que es una novela que habla de una niña que tiene una pasión por la posesión, por el amor y por la, el juego erótico. Entonces, Inmaculada es también no solo la historia de una muchacha, sino también la historia de una sociedad, porque estos personajes de Juan siempre, como creo que tú lo has visto y lo han visto otros, como Armando Pereira, se dan en el marco de una sociedad, de un juego, por así decir, de relaciones peligrosas que lo acompañan, que acompañan a estos personajes. Todo esto hace que Juan García Ponce tenga también una dimensión política, como es visible en la gran novela que es La Crónica de la Intervención, que podríamos decir que es un gran fresco de del ocaso de la Revolución Mexicana en los años contiguos al 68 por adentro. Hay que recordar que Juan García Ponce fue contemporáneo de personajes como Emilio Uranga y por supuesto también como los presidentes de las épocas de aquel momento, y que esa novela está escrita desde esa conciencia de la condición civil, política, que incluye a todos, pero al escritor en particular lo hace responsable de transmitir ciertos rumores, el rumor del deseo, el rumor de la historia, el rumor de lo que no se ve, pero que se advierte. Y bueno, todo esto hizo que Juan fuera, por un lado, el creador de un universo único, singular, que todavía sigue buscando lectores de Ánima. Es uno de los libros más leídos fuera de México, que ha sido impreso y traducido en distintos momentos, en distintos países, pero también un escritor que frecuentó ámbitos, y esto es muy importante, como el de las artes plásticas. Juan García Ponce, crítico de arte, eminente revelador del misterio de la pintura y de la creatividad de las artes plásticas y la escultura, eh, lector y compañero de Vicente Rojo, Gunter Gerso, Fernando García Ponce, su hermano, Lilia Carrillo, Kandinsky. Entonces, bueno, ese es otro universo de Juan, el universo relacionado con las artes plásticas. Y yo, para ir más adelante, tuve la fortuna de ser encargado por el Fondo de Cultura Económica para, encabezado entonces por Consuelo Sáizar, para hacer las obras reunidas, las obras completas de Juan García Ponce, que luego se transformaron en obras reunidas. Entonces, eso me dio a mí conciencia de la vastedad del uniforme, de la vastedad del océano, de la obra de Juan García Ponce, y ahí también puedo dar constancia de que hay en el universo de Juan estaba, por supuesto,
personas más cercanas, como Meche Oteiza, que fue su esposa y después esposa de Felgueres, y que fue una persona muy cercana a él, o que es una persona muy cercana a él, pero también de las personas que lo cuidaban y también de sus amanuenses, como fue en algún momento dado José Antonio Lugo y más tarde María Luisa Herrera. Entonces tuve con María Luisa Herrera la posibilidad o la fortuna de trabajar en el enunciado editorial de las obras de Juan García Ponce. Y bueno, para mí, pues me, me ruboriza en cierto modo ser el depositario de toda esta bagaje de experiencia, conocimiento, lecturas, y pues me da mucho gusto poderlas transmitir. Aquí también debo dar constancia de la admiración que suscitaba Juan ya, bueno, cuando estaba en vida, y esa admiración, por ejemplo, quedaba eh, plasmada en la devoción que le profesaba nuestro querido maestro Huberto Batis, que lo visitaba semana a semana en su casa, que intercambiaban noticias, y yo fui de alguna manera precozmente iniciado, por así decir, en los secretos de Juan García Ponce, y eso hizo que cuando yo me fuera de México para un viaje que hice a Europa, Francia, Grecia, Israel, Turquía, me llevara bajo el brazo la, la novela de Robert Sessoir de Pierre Klosowski, que era uno de los autores que estaba trabajando Juan, y El baño de Diana de Pierre Klosowski, que era otro de los autores que leía Juan, y que tuviera yo la osadía de traducir la novela de Pierre Klosowski, Robert Sessoir, dos capítulos en mi primera revista que se llamó Cabe Canem. Todo eso hizo que pues nos fuéramos acercando, pero no quisiera yo desprender de la figura de este amigo de Juan, que fue Huberto Batis, quien lo acompañó a lo largo de sus días y que fue para él una figura importante. eh, Vamos a decir, tanto en lo luminoso como en lo no tan, no tan luminoso. Eh, Sobre todo hablo no tanto de las vidas de ellos, sino del ámbito político y del entorno, ¿no? Entonces, por otra parte, Juan era un escritor enormemente admirado por otros escritores y en cierto modo envidiado, o que tenía con ellos una relación un poco como de, no sé si de hermano mayor, pero de eh, personaje tutelar. Y pienso en dos escritores que de alguna manera han dejado presente esto. Uno es Salvador Elizondo, que de hecho está más o menos retratado en una de sus novelas, Pasado Presente, y otro es Alejandro Rossi, quien en su diario recientemente publicado habla con una gran admiración y fervor de Juan García Ponce, que encarnaba para todos ellos un emblema de una especie de santidad del que se encarga, se entrega a la literatura. Eso no le fue, no se le escapó a Octavio Paz, quien sostuvo con Juan García Ponce una relación muy interesante, intensa. Tampoco se le escapó a Carlos Monsiváis y de alguna manera tampoco se le escapó a todo el grupo de la revista Vuelta, a José de la Colina, Julieta Campos, y Juan García Ponce siempre tuvo en ese concierto de la revista Plural, de las revistas que dirigió eh, Octavio Paz, una voz importante. Esto venía ya desde antes, porque Juan había dirigido, y ese es otro lado de Juan que está poco explorado, había dirigido junto con Tomás Segovia la Revista Mexicana de Literatura. Y entonces Juan, la otra parte de que habría que completar en el retrato de Juan García Ponce es Juan como editor y Juan como creador de espacios culturales y finalmente
como dramaturgo. El teatro es algo que atraviesa todas sus obras, que en cierto modo podríamos decir que sí son novelas, sus narraciones, pero también son en cierto modo espacios dramáticos donde se están enfrentando caracteres, fuerzas y todo eso hace que su literatura sea una caja de sorpresas y todavía para los escritores que están formándose un camino por seguir. Juan García Ponce, uno de los escritores más comprometidos con el deseo y también más castigados por la percepción pública en relación con esa condición de autor que juega con lo peligroso, con lo riesgoso, con lo que está un poco más allá. Y en ese sentido, pues me da mucho gusto ser el portador de este testimonio. Eh, Diré una última cosa. Juan era una persona que también tenía una gran generosidad y que era capaz de recibir a sus amigos en forma suntuosa, cariñosa, educada. Era un gran señor de la vida y de la literatura y al mismo tiempo pues un creador que sabía su valor y que sabía que un Lezama Lima, un José Bianco habían reconocido en su figura a un par o por lo menos a un autor que estaba muy cerca de aquello que ellos también trabajaban. Por supuesto, las figuras de Arreola, de Rulfo, no están lejanas de esto, pero ya mencioné sobre todo a las que había que mencionar, que son Octavio Paz, Salvador Elizondo, Alejandro Rossi, Julieta Campos de la Colina, Huberto Batis y el mundo de la pintura. Gracias, Juan Antonio Rosado. Muchas gracias, Adolfo. Yo recuerdo que en una ocasión Juan García Ponce escribió que cuando se dio cuenta de que tenía esclerosis múltiple, se metió en su coche con la idea de suicidarse y finalmente no lo hizo por la curiosidad de qué iba a pasar el día siguiente y qué iba a pasar el día siguiente y qué iba a pasar el día siguiente. Y le pronosticaron, le dijeron que tenía X, no recuerdo cuánto tiempo de vida, y Y así muy se la poco. pasó, así se la pasó más de 30 años con la enfermedad. Y entonces yo creo que lo movió, como tú bien dices, fue el deseo, fue la curiosidad por la vida, ¿no? El y, deseo y la la, curiosidad. y el movimiento a lo pendiente, porque Juan tenía mucha conciencia de lo que tenía pendiente por hacer, por escribir y por dar testimonio. Entonces, yo creo que también todo el universo que él traía dentro quería dejar constancia de él a través de esa voz privilegiada que es la de Juan García Ponce. Otro autor que es muy importante para Juan y lo fue muy importante es Henry Miller. Es uno de Ujú. los grandes autores porque el tema del deseo está muy relacionado con la lectura de este gran escritor norteamericano, que yo diría que fue otro de los maestros secretos de Juan García Ponce, como lo han sido aquellos que hemos mencionado ahora. Adolfo, muchísimas gracias por tu testimonio. Gracias, Juan Antonio, y pues me conmueve haber podido dar estas palabras. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao. ¿Cómo conociste a Juan y qué anécdotas recuerdas de él como persona y como escritor, José Antonio? Bueno, tenía yo 21 años, estaba estudiando letras francesas en la universidad y vi que estaba pegado en la parte de abajo de la facultad un letrero en uno de los pilares que decía Juan García Ponce solicita ayudante. Fui, me presentó, estaba su hija Meche, me presentó a Juan, estaba Angelina, su enfermera, me hicieron una prueba mecanográfica. Se supone que los requisitos sean escribir bien a máquina y tener una letra legible. Y pasé el examen, digamos, me dijo Juan, te hablo en un par de días
Le dije que me preguntó que qué estaba leyendo. Yo traía un ejemplar de Palos de la Crítica, donde había salido un cuento de Bataille. Entonces le comenté lo del cuento de Bataille, le dio mucho gusto, y le comenté también que yo había estudiado en el CUM, igual que él, era el exalumno de los hermanos maristas. Igual que yo. Sí, bueno, los tres. Me alcanzó en la puerta Meche y me dijo que por qué no empezaba el lunes. Y yo con la fatuidad de un chavo de 21 años le dije que me diera 2 días para pensarlo. Pero bueno, antes de los 2 días le hablé y le dije que encantado de la vida. Y el 5 de febrero de 1981 me senté a un lado de él, él en su silla de ruedas y yo frente a la mesa réplica de la mesa de Robert Musil, y me dictó la entonces primera frase de Inmaculada. Inmaculada pareció haber sido elegida para el mal, que como tú me mencionaste el otro día en una charla, pues fue eliminada esa frase después, ¿no? Platicando con Ana Clavel, nuestra gran novelista, me contó que ella también vio el letreo y probablemente lo vio el mismo día, pero tenía que hacer otras cosas. Y yo le dije, Anita, qué bueno que no fuiste, porque Juan te hubiera elegido a ti por ser mujer, evidentemente, y porque le encantaban las mujeres y se hubiera quedado fascinado contigo. Entonces, agradezco al destino que te pusiste a hacer otros menesteres, ¿no? Bueno, pues estuve 4 años con él. Me dictó Inmaculada, la primera versión de Inmaculada, que tenía el doble de páginas. Juan construyó unos andamiajes a la manera de los muralistas, donde antes de algo que hacía Inmaculada y que a ella le parecía pecaminoso o como diría Paloma, la fascinación de la vergüenza de la fascinación, Juan escribía 2 cuartillas psicológicas donde Inmaculada pensaba lo que podría suceder y luego reflexionaba sobre lo que había pasado. Y luego, después de esa gran primera versión que tuvo 1182 páginas, Juan quitó todas esas reflexiones psicológicas que creo que más bien lo ayudaban a centrar la acción, a prepararse para describir lo que iba a ser Inmaculada, de modo que dejara solamente la acción y aligeró muchísimo la novela. Pero bueno, sería interesante platicar con Meche Grande, Meche Chica. Si existe ese primer manuscrito, sería muy interesante juntar esas partes que Juan quitó, que fueran 600 cuartillas porque al final la novela tenía 400 cuartillas, entonces quitó 600. Y esas 600, yo creo que nos dirían mucho de García Ponce desde un punto de vista, digamos, académico para un investigador, ¿no? También Juan García Ponce llegó a escribir que le había suprimido todas esas partes para que no hubiera una carga moral que tenía. Por ejemplo, nació para el mal, cómo empezó, quitarlo de bien y el mal, quitar todo eso y hacer los placeres de la inocencia, que no fueran ni Justín o los infortunios de la virtud, ni Juliet o las prosperidades del vicio, sino quitar toda la carga moral y concentrarla en algo que no tuviera que ver absolutamente nada con el bien ni con el mal. ¿Qué opinas? ¿Sí lo logró esto? Pues sí, yo creo que efectivamente, como lo sabes tú como narrador, un narrador que hace juicios de valor casi siempre es un mal narrador, ¿no? Ujú, sí. Lo puede hacer a través de los personajes, porque vemos, por ejemplo, en un ejemplo señero, vemos las reflexiones morales de Dmitri Karamazov y de sus hermanos, y bueno, pero no lo está diciendo el narrador, lo están diciendo los personajes. Entonces, en ese sentido, me parece que Juan hizo un trabajo estupendo al suprimir todo eso, ¿no? Pero Ujú. bueno, quisiera mencionar simplemente un par de anécdotas porque nos podríamos estar las horas comentando todo esto, pero quiero mencionar dos. En algún momento, Juan me dijo, cuando yo ya tenía una cierta confianza con él, porque al principio yo no abrí la boca durante un año y medio y me decía, ¿qué piensas? Y le decía, no pienso. No, tienes que pensar, no pienso, ¿no?
yo me negaba a opinar porque yo era muy chavo y estaba con un maestro de enorme magnitud y me daba miedo decir una tontería. Pero un día me dijo, yo conozco todo el teatro universal. Y yo le dije, lo que digo es textual de parte de los dos. Yo le dije, Juan, todos conocemos tu inteligencia, tu IQ, pero cualquiera pensaría que es una afirmación un tanto aventurada. Me contestó, durante 10 años leí una obra de teatro diaria. Conozco todo el teatro universal. Bueno, si alguien ha leído 3.650 obras de teatro y no incluyó a Javier Poncela, pues conoce todo el teatro universal, ¿no? Y la anécdota me parece formidable porque habla de cómo esa generación, Elizondo, Melo, Pitol, leyeron absolutamente todo. Eran de una avidez intelectual donde efectivamente no había, como Terencio, nada les era ajeno, pero además habían leído todo y tenían todo en la cabeza. Entonces, esa generación es formidable porque la generación que sigue no está ni siquiera en los talones de esta generación enciclopédica, ¿no? Ahorita estoy leyendo los diarios de Alejandro Rossi, gran amigo de Juan, que nació el mismo día, el mismo mes y el mismo año, y también desde una formación filosófica, pero Rossi también, aunque no formó parte de la generación en términos literarios, pero sí generacionalmente, y era parte de ese grupo de mexicanos excepcionales que habían leído absolutamente todo. Y una segunda anécdota que contaré brevemente, a Juan le gustaba el alcohol y también lo tomaba cuando estaba ya muy afectado por la esclerosis múltiple como una manera de evitar el dolor, como una especie de analgésico. Un día yo llegaba a las 11 de la mañana y estaba en la sala, tirados, un montón de escritores, algunos de la revista Quimera de España, y estaban tirados porque estaban dormidos, se ve que había acabado la francachela poco tiempo antes, y hubiera yo jurado que me iban a mandar a mi casa. Pues no. Juan salió, Angelina lo subió a la silla de ruedas, pasó enfrente de los cadáveres de sus amigos, ¿verdad? Entramos al estudio y me dictaba 4 o 5 cuartillas al día. Me dictó un párrafo, estaba botagado, estaba alcoholizado. Me dictó un párrafo que al día siguiente tiramos a la basura, porque es malísimo, era malísimo. Pero bueno, el que una persona con esclerosis que solamente mueve la cabeza, que está en esas condiciones, que no ha dormido, etcétera, se levante a escribir y dicte una cuartilla en 2 horas, un párrafo en 2 horas, porque no le daba para más su condición, pues luego nos estamos quejando los que escribimos de que no podemos, de que no tenemos tiempo. Creo que es un ejemplo de amor a la literatura y al acto de escribir, sin parangón, mi querido Juan Antonio. Definitivamente es admirable. Juan García Ponce es un escritor y como persona y como escritor es admirable. ¿Por qué dejaste de trabajar con Juan García Ponce? Mira, yo estuve ahí de mis 21 a mis 25 años. Desarrollé en ese tiempo un aparato crítico. Era yo capaz de ver los defectos, no de Juan, sino de cuentos, etcétera, de otros amigos, compañeros, en fin. Pero yo escribía muy mal. Había una brecha enorme entre lo que yo podía hacer y mi capacidad crítica. Había estado 4 años, había pasado el temblor, vino el temblor del 85, bueno, antes de eso, y yo me sentía abrumado y sentí que necesitaba digerir esa experiencia antes de seguirme. Pensé que 4 años era un tiempo más que suficiente, quería yo buscar otros caminos. Y entonces con gran dolor le dije que lo iba a dejar. Me dijo, pues, que por favor le consiguiera a alguien como yo y dejé en mi lugar a Andrés Ordóñez, gran amigo, doctor en letras por la Universidad de Londres con una tesis sobre Pessoa, diplomático mexicano y actualmente investigador de históricas, quien estuvo 6 meses y luego le cedió el paso a Graciela Martínez Salce y luego ella a su vez a María Luisa Hebrea.
la noche el día que nos despedimos, me dijo Juan la frase con la que terminábamos siempre: hasta aquí llegó Colón, hasta aquí sus carabelas. Yo le dije, toqué el timbre para que viniera Angelina y le dije, Juan, hoy es mi último día, no tengo palabras para darte las gracias. Y me dijo, no, el agradecido soy yo, ojalá llegues a presidente. Y le dije, no, no voy a llegar ni me interesa. Y me dijo, lo sé, aunque no quieras, lo único que vas a hacer es un vil escritor. Fíjate qué maravilla, fíjense qué maravilla. Si hubiera dicho un escritor es una frase cualquiera, pero si dice un vil escritor, bueno, lo dijo, yo me puse a llorar y él se puso a llorar. Y así salí de la casa de Juan el último día después de trabajar 4 años con él. Juan no era sadiano. En una conversación que tuve con él, me dijo que Sade, el marqués de Sade, le aburría tremendamente y que no lo había leído bien por eso, que prefería leer sobre él, pero no a él directamente. Y también en un escrito poco conocido admite que su narrativa cambió de rumbo Después de la noche. que se inclinó desde entonces por una visión positiva y no negativa de las relaciones. Y finalmente, en una entrevista con Claudia Albarrán y Adriana Gutiérrez, Juan se autodenomina feminista, se asume como tal porque su personaje central es la mujer. En esa misma entrevista dice lo siguiente: yo no soy un escritor perverso, yo me limito a contar. La perversidad la pone la moral particular de cada uno de mis lectores, allá ellos con sus reglas, dice. Yo creo que es sincero y que tiene un concepto muy particular del feminismo. ¿Tú piensas, José Antonio, que se autodenomina feminista para despistar? Y si no sabes o no tienes la certeza, ¿qué piensas al respecto? Bueno, voy a contestarte, pero primero voy a dar un paso atrás. Cuando tú me dices que yo me transvestí en Olivia, le vamos a contar a quienes nos están viendo cuál era nuestro chiste privado, a private joke. Juan, en Inmaculada, el doctor Miguel Ballester le está dictando a Inmaculada, que ya es su asistente, y mientras le dicta se pone detrás de ella y le empieza a desabrochar la blusa y ella sigue escribiendo y él le sigue dictando. Pero Juan me estaba dictando eso a mí. Entonces yo le hacía la broma a Juan de que yo me empezaba a salir de cuadro, ¿verdad? Porque decía, como que aquí algo me quieren hacer. Y ese chiste se lo contaba a Juan cada vez que lo veía y se atacaba de la risa y yo también. Pero el tema es, lo comento más allá de la anécdota personal, es que yo necesitaba convertirme en mujer, necesitaba convertirme en Olivia para que tuvieran lugar todos los intercambios sexuales que hay entre el maestro y su escriba, porque si fuera el escriba un hombre, sería diferente. Ahora bien, estoy de acuerdo contigo en lo de las malas lecturas y sin embargo quiero saludar a una amiga que no tengo empacho de decir lo que ella me dijo hace años, no creo estar cometiendo una indiscreción, pero la gran poeta y ensayista Teddy López Mills me dijo que Juan García Ponce era una basura, ¿no? Entonces estamos hablando no solamente de autores o de lectores distraídos o malintencionados, sino de gente que está en nuestro ambiente literario y a los que respetamos. Y es que Juan tiene lectores cómplices y lectores que por ser malos lectores o por no serlo, critican desaforadamente su obra. Y bueno, en ese sentido, Juan, volviendo a tu pregunta, creo que toda la obra de Juan es un homenaje a la mujer, una celebración de la mujer, una celebración del misterio de la mujer, ¿no? Y no se le puede acusar a Juan de que no adoraba a las mujeres, ¿no? Si alguien no lo quiere ver así, pues no entiende nada, mi querido Juan Antonio. Muchas gracias, José Antonio. Hasta pronto. Adiós. Saludos a todos. Bye. En 1982,
Juan García Ponce les confesó en una entrevista a Lelia Driven y Dominique Legrand: creo que he escrito siempre lo mismo, espero que cada vez mejor. También afirma: soy la tautología viviente. Y también: yo he escrito 12 novelas y media y he escrito 12 veces y media la misma novela. Hola María Luisa, me da mucho gusto este reencuentro eh, Sí, claro, con todo gusto. y muchas gracias por aceptar mi invitación para que nos regales tu testimonio sobre el que para mí es uno de los más destacados y originales escritores de la segunda mitad del siglo XX en México, Juan García Ponce. ¿Cómo lo conociste y por qué decidiste apoyarlo en la ardua tarea de pasar al papel lo que provenía de su imaginación? Pues mira, yo estudié literatura y una de mis maestras fue Graciela Martínez Alce. Ujú, A su vez fue ayudante de Juan, fue la ayudante anterior a mí, digamos. Ella me recomendó con Juan cuando Graciela tenía que dejar de trabajar con Juan, se fue a Canadá. Estaban buscando un ayudante y ella me recomendó, de hecho ella me llevó a casa de Juan. Esto fue en abril de 90, yo acababa de salir de la escuela y pues bueno, me presentó con Juan, se tuvo que ir y ya yo me quedé ahí. Yo le dije a Juan que no era una secretaria, escribo con un solo dedo, y me dijo que no necesitaba una secretaria, sino una ayudante. Ese día primero leí para él, estaba escribiendo entonces, tenía un par de capítulos de pasado presente y estaba escribiendo también Cinco mujeres, ves que escribía distintas cosas a la vez. Eh, y pues leí para él, escribí, me dictó un poco, le entendí perfecto. Creo que esa fue una de mis gracias mayores, que le entendía muy bien y le entendí siempre. Cada vez su voz era más difícil de entender y yo tuve esa cualidad, digamos, de entenderlo siempre. Por eso empecé a trabajar con él, me dijo, muy bien, empiezas no mañana porque quiero terminar un cuento que estoy escribiendo con Graciela. Y entonces, y se cruzó Semana Santa, bueno, jueves y viernes santo. Entonces, yo empecé hasta la siguiente semana, digamos. ujú. Sí. Esta fue mi entrada a la vida de Juan. ¿Y tu experiencia general? Mi experiencia general es extraordinaria. Yo viví muchas cosas increíbles con Juan. Fue una época muy, muy feliz de mi vida. Yo tenía muy poco tiempo de casada, acababa de salir de la escuela y encontrarme con Juan fue muy, muy valioso en todos sentidos. Él Ujú, fue siempre generoso, siempre amable conmigo, con mi familia, con no solo con David, mi esposo, sino después con mis hijos, con mis sobrinos, incluso, o sea, con mi familia. Los recibía todos los veranos, un montón de niños ahí en su casa para visitarlo. Juan fue generoso siempre conmigo y mi experiencia con él fue fantástica. Llegamos a ujú, ser amigos, nos contábamos muchas cosas, eh, conocí mucha literatura a través de él, por supuesto, escribía, pero también leíamos mucho. A él le gustaba leer conmigo, que yo le leyera cosas. Por ejemplo, su obra, muchos de sus libros los leí con él. ujú, Y por supuesto comentábamos, algunos otros autores los leí con él. Fue una experiencia también extraordinaria. Finalmente estás asistiendo a la creación, era mm, muy impresionante ver a Juan escribir. Eh,
te dictaba como si estuviera leyendo, ¿no? Dictaba de corrido 2 horas. Al día siguiente leíamos lo que había escrito, se corregía muchísimo Juan, y después continuaba escribiendo del mismo modo. O sea, y también esto que dije antes, que escribía distintas cosas al mismo tiempo, eso le gustaba. Entonces escribimos, digamos, simultáneamente pasado presente, 5 mujeres, y empezó a escribir Ante los demonios también, que es este ensayo sobre Jaimito von Doderer. Ujú. Y pues así siguió, ¿no? Estuve con él casi 14 años, así que escribimos muchas cosas juntos, vivimos muchas cosas juntos, fuimos a Mérida, fuimos a Guadalajara, su familia siempre amable conmigo, en fin, fue una época muy agradable, muy feliz para mí, de mucho conocimiento y de mucho, es muy entrañable para mí esa época. Sí, y Juan estaba muy, ahora que hablas de la corrección, estaba obsesionado por la corrección, era un perfeccionista. Sí, Mm, yo recuerdo una de las veces en que nos vimos, que tú comentabas que el final de la primera edición de Inmaculada o Los Placeres de la Inocencia cambió varias veces, ¿verdad? Yo recuerdo sí, que el final de la primera edición de 1989 dice, era la última vez que veía a Inmaculada. Después en la sí, reimpresión, ni siquiera edición, en la reimpresión de 1995, leemos, Miguel se formó y llegó el momento en que estrechó su mano y la besó en la mejilla. Lo que pasaría después dependería de Inmaculada. Y después en la reimpresión de 2002, Juan altera sustancialmente el final, eliminando la ambigüedad y la interrogación explícita y dice, Miguel se formó y llegó el momento en que el bis estrechó la mano y besó ujú, largamente la mejilla de Inmaculada. Una de sí, las veces que nos vimos en casa de Juan me comentaste que había un desenlace aún mejor que estos, destinado a su obra reunida, porque tú también participaste un poco en la obra reunida en Fondo de Cultura. Pero sí. finalmente yo ya la revisé y no apareció allí ese No, final. es ese, el último final es ese que mencionas del bis. Ujú. Mira, cuando te digo que yo leía con Juan muchas de sus obras o las leía en mi casa y luego las comentábamos. Cuando leí Inmaculada, yo le comenté un poco al aire, ¿no? Que me parecía un poco abrupto el final, que bueno, no abrupto, sino que una relación como la que se habían establecido Miguel e Inmaculada no podía terminar tan de tajo, ¿no? Y ya, o sea, era un comentario como cualquier otro, pero se lo tomó muy en serio. Y entonces me dijo, vamos a cambiar el final de Inmaculada. Y yo, no es necesario, o sea, está muy bien. No, lo vamos a cambiar y es más, vamos a hacer Inmaculada 2. Cambió el final y puso esto de lo que pasaría después dependería de Inmaculada. Y efectivamente empezó a escribir un Inmaculada 2 que no dio para mucho, la verdad. Eh, Se estaba repitiendo mucho, escribió muy poco, a lo más dos capítulos, igual exagero. Y no dio para más, pero decidió cambiar ese final y se publicó, como dices, en esa impresión del 90, reimpresión del 95. Después sacó ese otro final del bis, que le parecía muy divertido poner bis. Y además le parecía que así quedaba muy claro que Miguel seguía en la vida de Inmaculada y que iba a seguir por siempre. Y por eso era el bis. Después se hizo otro intento de cambiarlo, pero ya era demasiado. O sea, cuando fue lo de las obras reunidas, Juan eh, quería cambiar todo.
quería cambiar todo, quería encontrar todo lo que había escrito, hasta la lista del súper, ¿no? Todo lo que había publicado, buscamos muchísimo, revisé los archivos de Mecho Teiza, revisamos todas las revistas que tenía en casa y empezó a querer cambiar cosas. Empezamos a leer su propia obra y quería cambiar el punto, la coma, todo quería cambiar. Entonces llegó un momento en que fue como pararlo en seco, porque si no eso hubiera sido un caos. Y le dije, no, Juan, ya no cambies más. Cambió un pedacito mínimo de crónica de la Crónica intervención. de la Inquisición, sí. Ujú. Cuando muere José Ignacio, María Inés entra y toma el teléfono y dice, José Ignacio está muerto. Y yo dije como, cuánta frialdad, ¿no? O sea, acaban de matar a su marido, o sea. Y entonces él dijo, sí, vamos a cambiar un poquito. Y cambió un renglón donde puso que María Inés estaba muy afectada y tal, y ya. Pero después quería cambiar y cambiar. Las obras reunidas fueron realmente un parteaguas para mí y el declive de Juan de algún modo. Después ya no fueron, primero le anunciaron que iba a hacer la obra completa, que finalmente acabó, en eso trabajamos mucho Adolfo Castañón y yo, en ordenar los ensayos, no iban a salir igual como estaban en los libros, sino que iban a tener un orden específico, de acuerdo a los autores, de acuerdo a los temas. Entonces, trabajamos muchísimo con los ensayos de Juan y finalmente no se hizo. Quedó en las obras reunidas, solo la parte de narrativa. Y Juan, de hecho, solo vio el primer tomo. Ese sí lo tuvo en sus manos, digamos así. El primer tomo, nada más. El último tiempo de Juan ya no escribió. Nos pusimos a leer, leíamos varias cosas y ya cerró el círculo de algún modo. Empezó leyendo y terminó leyendo. Muy bien. Pues sí, todo un trabajo, ¿no? Con la escritura, con la palabra, Y obsesivo, sí, de sí, estar era muy corrigiendo. obsesivo. Ujú, sí. Mm. Y de sus autores, supongo que analizaban minuciosamente cada vez que leían. De repente, yo supongo, se detenía y se ponía a analizar algo, algún pasaje que le daba ideas para algún ensayo, para generar algún ensayo. Por ejemplo, von Dorerer, el de Ante los demonios. Sí, sí, ese ensayo en la dedicatoria dice para María Luisa Herrera, sin la cual no existiría este ensayo. Ujú. Y tiene un doble juego de que yo escribía a máquina lo que él dictaba, y también tiene que ver con que yo no había leído ese libro. Ujú. Y si tú conoces su obra, sabes que los ensayos, muchos de ellos, son eso, invitaciones a leer. Son, pues sí, un análisis de la obra, pero también una invitación, tiene una intención de atraparte como lector y que quieras acceder a esa obra. Esa era su finalidad en cuanto a los ensayos, estoy segura de eso. Y Ujú. ante los demonios fue eso, exactamente. O sea, él quería que yo conociera los demonios y por eso hizo ese ensayo. En otra ocasión, eh, tradujo una obra para mí, yo no hablo inglés, entonces quería que yo leyera esa obra y la tradujo para mí. Así era Juan de generoso conmigo. ¿De qué obra hablamos? Travesti de Ujú. John Hawkes.
¿Y está publicada la traducción? No, es mía, me la regaló. Ya. ¿Y piensas publicarla en algún momento? No sé si sea posible. La verdad es que yo estoy bastante alejada del medio. Ujú, Está ahí su traducción. La hizo, eso sí estoy cierta, para mí, para ujú. que yo la conociera, para que la leyera. Y pues me regaló el original, ¿no? Qué interesante. María Luisa, muchísimas gracias. No sé si tengas algo que agregar. Solo eso, lo que dije desde un principio. Para mí, trabajar con Juan fue un privilegio mayor. Fue una época muy feliz en mi vida y le tengo muchas cosas que agradecer a Juan. Y bueno, lo extraño a la fecha muchísimo. Eso es todo. Sí. María Luisa, muchísimas gracias. Este, Gracias a ti por invitarme y por hacerme recordar cosas de Juan, que siempre es muy grato. Fragmento del artículo María Luisas, publicado en Personas, Lugares y Anexas, de Juan García Ponce. Desde hace más de 5 años veo 5 veces a la semana a mi quinta María Luisa. Ella es mi ayudante. Escribe a máquina lo que yo dicto. Me lo lee después con una paciencia infinita todas las veces que se lo pido y hace a mano las correcciones que le indico. Tiene una habilidad suprema para lograr colocar, por largas que sean, esas correcciones en la hoja en que deben ir, aunque una amiga suya dice que no se entiende la continuidad a base de sus múltiples señas particulares. A esta quinta María Luisa le debo muchas cosas. En primer lugar, el mero hecho de haberme aguantado 5 años y en no sé qué lugar, el hecho de que durante esos 5 años siempre me ha resultado un placer su llegada. Ni modo, María Luisa, tienes que escribir mi elogio a ti. Podría decir, como lo ha hecho un periodista que vino a entrevistarme, que es frágil. ¿Cuál es esa fragilidad de algunas mujeres consistente en su absoluto poder? Soy incapaz de contestar. Solo sé que el hecho existe y María Luisa es una prueba de él. Es un poder de seducción, pero esa respuesta no lo es, puesto que se abre a otras preguntas. ¿Dónde está ese poder de seducción? En mi quinta María Luisa se halla para mí en el hecho de que en ella se encuentra, podría decirse que repetido, todo lo que me gusta, pero solo agregando de inmediato que esa repetición no lo es, puesto que lo que me gusta de ella solo le pertenece a ella. En ella encuentra su confirmación. Entonces, María Luisa no es una repetición, sino una revelación. Y esa revelación, como dice Borges sobre el hecho estético, no termina de producirse nunca, se queda siempre abierta y uno se queda voluntariamente a la espera. De pronto sabe, ese gesto, ese tono de voz, esa mirada, esa sonrisa lo confirman porque no confirman nada más que su naturaleza personal, propia. Y así se está siempre a la espera de lo que no es una espera, sino algo que se produce de pronto. Doy algunos ejemplos. Siempre espero a María Luisa de espaldas a la entrada y mirando hacia el jardín. Esa espera es un placer porque sé que va a llegar. De pronto suena el timbre y yo me digo, es María Luisa. Ella siempre dice las mismas palabras al entrar. Hola, Juan. Y yo le contesto, hola, María Luisa. Pasamos a mi estudio y ella se sienta en la silla en la que yo lo hacía desde que empecé a escribir. Es un acto ritual, pero tener el poder de crear ritos... Yo creo en los ritos y María Luisa tiene ese poder.
Debo describirla tal como está ahora, sentada en la que fue mi silla y ya es suya, escribiendo en la que fue mi máquina y ya es suya, en el estudio que es mío y al que ella entra. Escribe con un solo dedo, escribe mirando lo que escribe. Yo espío sus gestos buscando no la confirmación de lo que ya sé que le pertenece, sino su aprobación de lo que le dicto. Y siempre le pregunto, ¿te gusta? Cuando temo que su aprobación no sea total, aunque muchas veces cuando eso ocurre, discuto mi punto de vista. Quizá es entonces cuando más puedo comprobar su encanto. Su manera de discutir es tan adorable en las inflexiones de su voz como cuando solo lo advierto fugazmente en una manera de colocar la mano que no usa al escribir, en su capacidad de mostrarme la gracia siempre igual de las más distintas formas de vestir. A veces viene de pantalón, a veces con vestido, a veces muy infantil, a veces muy moderna. Pero ¿cuál es esa modernidad si ella misma me ha explicado que ya no hay exigencias en la moda, que igual pueden usar faldas muy largas que muy cortas? Esta no exigencia de la moda es muy significativa. Obliga a crear un estilo que le corresponde a cada quien por la manera que le pertenece de una forma invariable. Mi quinta María Luisa tiene el pelo negro, una cara maliciosa. En este momento, cuando dije esa palabra, sonrió, que resalta la posibilidad de culpa encerrada siempre en lo femenino. ¿O es uno el que pone esa posibilidad? Para mí los actos de María Luisa están fuera de cualquier ética, son siempre estéticos. Con ella yo busco la belleza encerrada en la literatura a través de lo que le dicto. Quizá en lo que le dicto la hallo, tal vez no, pero la belleza de quien recoge mis palabras y les da la fijeza de la escritura es una fortuna independiente de este hecho. En su libro sobre Eckhart, Giuseppe Fagin dice: la fantasía puede reconocer la belleza como armonía de lo múltiple. Cuando dejo de buscar la belleza a través de las palabras, la encuentro a mi lado, escuchándolas y convirtiéndolas en la afirmación del poder de la belleza. La belleza que ella representa con su piel blanca mate, sin edad, sin tiempo, con sus tonos al hablar que pueden encerrar tanto una súplica irresistible como una burla irrebatible. Soy amigo de su marido en momentos que ya no son los de trabajo, sino los de la vida social. Tengo nuevos amigos gracias a ella y a su marido. Todo es una fortuna. La existencia de María Luisa, su súbita aparición en mi vida, me va a permitir hacer míos los versos de Cernuda dedicados a Tiziano. De nada arrepentido y siempre enamorado. Lo múltiple se convierte en uno. No te pierdas la segunda parte de este programa con más opiniones y testimonios.